¿O se refiere aquí a los medicamentos peligrosos o de qué? Sigo leyendo, aquí está. No escuchamos nada, esto no podrá repetir. Ok, para la práctica, ya entendí. Gracias. La siguiente sesión abordaremos el tema de central de mezclas, en el cual pues vamos a abordar las buenas prácticas de preparación de medicamentos. Les decía que la siguiente semana necesitamos que nos traigan, por favor, o que cada uno de los alumnos tenga al alcance una jeringa de cualquier calibre, si es azul, verde, amarilla, del color que ustedes quieran, incluso hasta insulina, y consigan por ahí un medicamento, ya sea en ampolleta, en liofilizado, alguno que contenga en un envase, por ejemplo, como el metronidazol. Digo, si les pido fluconazol ya ni lo van a querer manipular, ¿no? Porque ya vemos que está dentro de la categoría de medicamentos peligrosos, pero bueno, puede ser fluconazol, puede ser, en el peor de los casos, si no consiguen, pues incluso hasta glucosa. O sea, el chiste es que en eso, pues ustedes podamos detectar todos, ¿sí?, áreas de oportunidad con respecto a los puntos críticos, ¿sí?, en la manipulación de ampolleta, bueno, me gusta decirlo así, medicamento jeringa, ¿sí? Cualquier jeringa de cualquier calibre, ¿sí?, con su respectivo Sharpie de color rojo de preferencia. Digo Sharpie porque son los marcadores permanentes, pues que puede uno marcar, ¿no? Porque los de agua no están. Ojo, por ahí hay algunas cámaras prendidas, creo, porfa, les encargo su cámara para que no se... Ahí nada más su cámara. Para que puedan detectar de los puntos críticos, ¿sí?, en la manipulación de medicamento. ¿Okay? Esta es la asignación que hay para la siguiente semana. A ver, sigo leyendo en el chat. Listo. Ok, creo que nada más era eso. Aquí viene una pregunta. Dicen, ¿siempre vienen guías de preparación en casi todos los medicamentos? ¿Son confiables? Guías de preparación, perdón, ¿a qué se refiere? ¿A cómo se reconstituye, diluye, administra? ¿O nos estamos refiriendo a medicamentos peligrosos? Me hace ruido eso. Ok. Me dicen, ¿es correcto? Ok. Bueno, aquí nada más me aparece como invitado. Me aparece en el chat, ¿es correcto guardar medicamentos, por ejemplo, de FH? Reina, pues, que solo indican 125 y luego el sobrante lo guardan en refrigeración? Esa respuesta no se la voy a contestar ahorita completamente, pero esto va con un tema, por eso que vamos a ver, que tiene que ver con estabilidad. Recuerden que les había mencionado que hay tres conceptos que son completamente diferentes, que no son compatibles, no son intercambiables, que es fecha de caducidad, ¿sí?, vida media y estabilidad. Son tres conceptos completamente diferentes. Esto de que sea correcto o no, la respuesta es depende de las condiciones, pero no coman ansias, lo vamos a ir abordando poco a poco. Está dentro de la siguiente clase, ¿no? Para no irnos adelantando, llevar toda la secuencia. Ok, con respecto a la pregunta que me habían hecho, sí, me dicen que las que tienen que prepararse con su constituyente o diluyente. Sí, siempre el fabricante, lo importante de esto es conocer cuáles son las especificaciones que da el fabricante, porque muchas veces, a pesar de que sea el mismo principio activo,
o mejor dicho, el medicamento, lo que cambia pues son los laboratorios, ¿no? Y luego les digo, por ejemplo, en conservación hay un fabricante que te dice, hay un ejemplo, ¿no? Hablo de manera general, hay una presentación de albúmina comercial que requiere refrigeración que casi ya no se vende, ¿no? Sin embargo, todavía está en el mercado. Y el resto de las albúminas, el fabricante te lo dice que no necesita refrigeración. Entonces hay que ver claramente qué nos dice el fabricante del medicamento que tenemos en ese momento, porque lo que luego hacemos es querer generalizar. No, pues es que las albúminas van en refrigeración todas. No van en refrigeración todas. Depende del fabricante o las marcas, porque si hay una marca sí que te especifica que sí necesitas mantenerla en refrigeración. ¿Ok? De San Luis Potosí. Si queremos preguntar, ¿los medicamentos peligrosos se desechan a la basura común o hay que inactivarlos antes de desecharlas? Excelente. Esa es la pregunta que estaba esperando. No, de hecho creo que sí me la habían planteado más arriba, de que cómo se inactivaba. Más que inactivar es cuál va a ser el proceso para el desecho. ¿Okay? Quiero pensar, digo, mi mente lo ve así, que si es inactiva, es que si se le agrega algún otro, puede ser, por ejemplo, que es cloro o alguna base o algo para poderlo inactivar o desecharlo. José Luis García. ¿O a qué se refiere con inactivarlo? Digo, mi mente eso piensa, ¿no? Ok. Sí, miren. Lo ideal, así como existen, por ejemplo, el RPBI, pues, que, porfa, sus micrófonos, porque escuché mi voz chillona por ahí en algún micrófono, en alguna bocinita. Así como se da el manejo para residuos peligrosos biológicos infecciosos, deberíamos de tener algo así. En los documentos que les voy a compartir vienen algunas estrategias. Sin embargo, no hay como tal todavía, y menos aquí en México, cómo debería de ser la manipulación. Por ejemplo, el fluconazol sí tiene, está dentro de las categorías, pero es muy poco lo que a veces el número de envases que se desechan es muy poco, porque precisamente lo que se hizo fue ajustar. Antes hay presentaciones comerciales, por ejemplo, de 200 miligramos. La que tenemos en la institución o a nivel ISSSTE es de 100, es de 100 miligramos. Entonces, cuando ocupan 400, 300 en alguna candidiasis o alguna infección de tipo fúngica, es muy poco probable que se deseche, salvo los. Entonces, deberíamos de tener un protocolo como el de RPBI para de medicamento. Aquí yo le preguntaría ahora a Luis García Mendoza cómo hacen el desecho, por ejemplo. Bueno, no sé si lo hagan también por el tipo de atención que tengan, cómo hacen el desecho de todos aquellos medicamentos antineoplásicos, por ejemplo. O si aquí hay alguien que nos pueda compartir cómo hacen ustedes el desecho, llevan a cabo el desecho de sus medicamentos antineoplásicos. Por ahí vi que alguien levantó la mano, pero no he visto o visualizo quién es. En la bolsa de desechos peligrosos. Pero no tenemos aquí. En la ropa de los ángeles. Esa es. Amarilla. No. Los leo en el chat. Yo creo que hay colegas del tercer nivel, ¿no? O donde se...
utilizan medicamentos antineoplásicos, perdón. Cómo realizan el desecho de estos envases, sobrantes, etcétera, etcétera. Porque había unos colegas de Zaragoza, los del 1 de octubre, a ver, si andan por acá, los del 1 de octubre. Zaragoza también vi que estaban por ahí conectados. Rayos, ahora resulta que nadie maneja antineoplásicos. Ok, ojo, hay algunas dudas que están surgiendo con respecto a la conservación de medicamentos. Digo, no es el tema, pero pues nos vamos a ir resolviendo estas dudas. No, nada más no pierdan el hilo. ¿Por qué no se deben refrigerar medicamentos bueno, pese a que el propofol tiene un derivado del huevo, muchas veces asumimos, ¿no? Y les digo, pues es que las personas a veces consideran que se viene derivado del huevo, piensan que es huevo. No, viene derivado de la lecitina, ¿sí? Es un constituyente que trae el huevo, pero eso no quiere decir que sea como la yema y esas cosas. Entonces el fabricante por eso te hace énfasis en que el propofol no tiene por qué refrigerarse. El detalle Ay, muchas gracias María de Jesús Castro Fernández, gracias por la respuesta. Sabía que había personas aquí. Se envían en bolsa roja a RPBI para medicamentos antineoplásicos. Sí, esto es lo más común. El protocolo debería de ser diferente, pero pues todavía no tenemos la realidad. Por ejemplo, en Singre es quien se encarga de los que vienen siendo de medicamentos químicos, sí les da un procedimiento diferente, ¿sí? Los hace a través de reacciones químicas en sus áreas, y los sumerge. Entonces, por ejemplo, algo que hacen mucho son reacciones de neutralización. Mezclan ácidos bases para formar agua y sales de algo. Se envían en bolsas rojas de RPBI. Los frascos de vacunas se inactivan en autoclave, bueno, estos biológicos, ¿sí? Y a la basura común. Se desechan en bolsa roja de RPBI, las desechamos al RPBI, y los medicamentos comunes con cloro. Ok, los leo. Ok, entonces por lo que estoy leyendo, perdón el silencio, no estoy leyendo la mayoría de los mensajes que están llegando. Entonces todos los antineoplásicos los desechan a RPBI. Sin embargo, como les comento, Singre tiene dentro de sus protocolos de desechos de medicamentos caducos, reacciones, por ejemplo, de neutralización como ácido base, ¿sí? En el caso de los antineoplásicos y medicamentos peligrosos, debería existir también ese tipo de situaciones con la finalidad. Miren, lo más importante aquí es ¿cuál sería? A ver, vamos a aterrizar, vamos a generar nuestro propio conocimiento. De acuerdo a lo que les he presentado el día de hoy, ¿cuál sería entonces? Mira, me ganó alguien. Dice, entonces, ¿cuál es la forma correcta de desechar frascos de medicamentos? Ahora yo le pregunto, con lo que hemos visualizado el día de hoy, entonces, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Déjenme compartir pantalla. La respuesta es, ¿qué es en la pantalla, perdón? Okay, la respuesta es
que al momento es manipular y desechar, tendríamos que evitar estas tres vías de exposición. La dérmica, ¿cómo se evitaría? Por ejemplo, al momento del desecho. Utilizar guantes. Bueno, eso está desde la manipulación, pero el desecho, por ejemplo, para... Es que no veo el chat. Estoy... Por ejemplo, en estos tendremos que tener un contenedor especial, ¿sí? Como lo vienen manejando para RPBI, pero hasta donde yo tengo contemplado que va, por ejemplo, en... Recuerden las iniciales, ¿no? De que es RPBI. Ha sido peligroso, biológico, infeccioso. Y aquí no precisamente estamos hablando de biológicos infecciosos. Tendría que ser un mismo, un protocolo similar al de RPBI, pero aquí no hay biológicos infecciosos. ¿Okay? En este protocolo se tendría que visualizar o evitar estas tres vías principales de exposición: la dérmica, la inhalatoria y pues la digestiva, ¿no? Y la dérmica inhalatoria tendría que ser a través de un contenedor. Obviamente esto no tendría que llegar a la basura municipal. Para no decir una incoherencia, también eso es algo que quiero aclarar. Déjenme contactar a la chica de aquí de RPBI, pero estoy casi seguro que esos medicamentos no deberían de ser aceptados, por ejemplo, los antineoplásicos. Nada más quiero salir de la duda, ¿sí? Sí, cuál es el procedimiento que ellos hacen, porque pues obviamente eso involucraría pues un tratamiento como el que hace Sinred para sus medicamentos caducos, porque los antibióticos, por ejemplo, los mezcla con otras pastas, ¿sí? Y digamos que el antibiótico pues pierde la efectividad. Por ejemplo, los metalactámicos lo que hacen es una reacción que inactiva el anillo metalactámico, rompe el anillo metalactámico. Pero en estos estoy seguro que debería ser algo diferente, y no sé si el ingeniero de RPBI de aquí lo mande a otro lugar. De todas maneras, déjenme informarme y les doy la respuesta, porque no es lo correcto mandarlo por RPBI, porque no cumple dentro de la definición de RPBI. Entonces, ojo. Sí es un residuo peligroso, pero ojo, RPBI les voy a poner las iniciales. Residuo peligroso biológico infeccioso. Exactamente. Pero no es lo mismo, porque si no diríamos, bueno, medicamentos peligrosos, pues uno, en cuanto a la actividad de identificación de puntos críticos que entregaremos, no nada más lleven su jeringa, su ampolleta, el Sharpie, y a la hora que nosotros estemos dando la clase, por así decirlo, vamos a identificar, a marcar con rojo los puntos críticos, ¿ok? Emanuel Zúñiga Jiménez, ¿cómo se desecha el sobrante de la NPT? Excelente. Esa es la clase de la siguiente semana con la central de mezclas. Ahí nos van a dar toda esa parte, Manuel Zúñiga, sobre el correcto desecho de sobrantes de NPT.
Biblioteca de la Administración. Ok. Por aquí hay una pregunta que dice: ¿químico la albúmina se puede diluir a la administración? Ah, miren, aquí viene, Bernardo, en la parte de coloides, te respondemos esta pregunta para no salirnos ahorita del tema. Me dicen por acá, en la Clínica Hospital ISSSTE Constitución de sede Monterrey, me ponen: son botes rígidos grandes, rojos y sellados, no es de RPBI. ¿Ok? Sí, se tendrá que tener un contenedor muy similar, pero no va al de RPBI. Sí, de todas maneras, yo voy a saciar mi inquietud preguntando con los de RPBI, porque estos deberían de tener un procedimiento como los de Singren. El de Singren lo conozco, pero estos de aquí, para medicamentos peligrosos, no lo sé. En este momento yo nada más pienso en evitar la vía térmica y la inhalatoria, y tendría que ser precisamente con un contenedor especial destinado solo para medicamentos peligrosos. Pero ahí vamos con estas. Listo, vamos a empezar a abordar la parte de conceptos farmacológicos. ¿Okay? ¿Se ve la presentación? ¿Ya se está proyectando? Sí, se ve. Perfecto. Ok, empezamos con un ejercicio. ¿Cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento? Leo las respuestas en el chat, por favor, para evitar que se prendan los micrófonos. Los empiezo a leer en el chat las respuestas. Diferencia entre fármaco y medicamento. Ok, me dicen aquí, fármaco es solo el principio activo. Ok, Mauricio invitado, ok. Fármaco, principio activo del medicamento. Un fármaco es la base de un medicamento. Un fármaco es un principio activo, un medicamento es un compuesto. Fármaco es solo un principio activo, a diferencia de un medicamento tiene múltiples compuestos. Bueno, entonces partimos de que fármaco no es lo mismo que medicamento. ¿Okay? Precisamente el fármaco es lo que se conoce como el principio activo. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues puede ser una molécula, ¿vale? Pues va a tener una actividad terapéutica. Ojo aquí, también hay un concepto que me gustaría agregar, es el profármaco. ¿Okay? Los profármacos han de estar contenidos y diseñados en una forma farmacéutica, vamos a ir para allá, que cuando este va a sufrir un proceso de metabolización, no precisamente en el hígado, puede ser un proceso de metabolismo a nivel pulmonar, digestivo, ¿sí? en el epitelio intestinal, hay muchas enzimas que también nos van a ayudar a metabolizar ese tipo de sustancias, va a formar la molécula
que va a tener un fin terapéutico. Ejemplo, el omeprazol. El omeprazol es un profármaco, ¿sí? Un profármaco que cobra relevancia, por ahí quería aguantarme la respuesta, y por lo cual se dispone pues el diluyente, que es polietilenglicol, ácido cítrico, porque es una molécula que necesita protonarse antes de llegar al sitio donde va a empezar a ejercer su efecto terapéutico. Precisamente al ser un profármaco, cuando comienza a ser metabolizado, se va a convertir en un fármaco. Y ejemplos de profármacos, pues hay bastantes, para estar introduciendo a lo que viene siendo el concepto del día de hoy. Entonces, un medicamento, pues, implica un proceso de transformación del principio activo en el cual se va a incorporar con otros constituyentes, específicamente como es el caso de excipientes, para dar origen a una forma farmacéutica. Es decir, tengo el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo. Yo le voy a agregar almidón, le voy a agregar lactosa, le voy a agregar algún antiadherente, ¿sí? Todo eso lo voy a hacer una tableta, que es una forma farmacéutica, ¿okay? Por ejemplo, la digoxina. Bueno, la digoxina pues se va a llevar a un excipiente para hacerse una forma farmacéutica inyectable, ¿no? Los liofilizados, por ejemplo, que necesitan un diluyente para hacer una forma farmacéutica inyectable. Todo eso, la disposición final pues que va a existir entre fármaco y excipiente, y que va a ser presentado en una forma farmacéutica, es lo que se conoce como medicamento, ¿sí? Pues el hablar de medicamento implica hablar de forma farmacéutica, que si es jarabe, que si es tableta, que si es cápsula, sus excipientes que van a dar la constitución, ya sea si es una forma sólida, si es una forma líquida, si es una forma inyectable, más el principio activo, ¿sí? ¿Sí se ve la presentación? ¿Perdón? Sí. Gracias. Mi maestro. Entonces, dentro de las funciones de los excipientes, ¿sí? Pues están aquellos que van a tener una propiedad absorbente, acidificante. Eso es importante sobre todo para formulaciones en donde yo necesito mantener un pH ácido, ¿sí? Para que llegue a una parte importante. Si yo necesito, cuando se diseña una forma farmacéutica o una formulación, yo necesito ver a dónde va a llegar. Si necesito que se absorba en el duodeno, en el intestino delgado, en el colon, ¿sí? En el intestino grueso, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener también absorbentes, aglutinantes, alcalinizantes, ¿sí? Si necesito tener solamente un efecto a nivel local, por ejemplo, de anestesia, por ejemplo, la lidocaína es un agente anestésico, antiarrítmico, pero, por ejemplo, que ahorita se está utilizando mucho en neuropatías, ¿sí? O viene una presentación que es a través de parches, ¿sí? Que es para dolores muy focalizados, no es para dolores sistémicos, sino es para dolores local, y se utiliza mucho, por ejemplo, después de una cirugía de columna, etc. Antiadherentes, antimicrobianos, antioxidantes, los colorantes. Todo eso que están viendo ahorita en la tabla son las funciones de los excipientes, ¿okay? Y les decía que por eso es importante recalcar acerca de la fecha de caducidad. ¿Por qué razón? Porque la fecha de caducidad ya contempló al principio activo más la interacción que va a haber con los excipientes.
Y muchas veces los excipientes pues son un limitante para poder determinar el periodo, ¿sí?, en el cual pues el medicamento va a ser dado. Por eso decimos que la fecha de caducidad pues, se refiere a el periodo en el que te va a mantener el 90% de la potencia del medicamento. Pues como el principio activo está, vaya, haga de cuenta, ¿no? Su servidor es una molécula de ácido acetilsalicílico. Pero en ese momento traigo lentes, traigo una camisa, entonces los excipientes vendrían a ser algo así como aquello que se está vistiendo el principio activo. Y todo lo que traigo, el principio activo, los excipientes, es lo que va a dar forma al medicamento. En esta interacción que hay entre principios activos y excipientes, van a ocurrir toda una serie de reacciones a nivel físico-químico que pueden comprometer la eficacia y por ende la seguridad de estos principios activos o del medicamento, del medicamento. ¿Okay? Entonces, esto pues hace, y es aquí el porqué el mensaje de que si 3 meses, que si 1 año, que si 6 meses, que porque el laboratorio le tiene que cambiar la fecha, no es nada. Son mitos pues que hay alrededor de estos, porque los excipientes juegan un papel importante. De hecho, por aquí en el hospital tuvimos una reacción adversa muy significativa que sigue dando todavía de qué hablar, ya que el evento no se relacionó al principio activo, sino a uno de los excipientes. Y fue una paciente donde se cambió la marca comercial de un medicamento, la mesalazina, ¿sí? Y resulta que en el cambio pues, de esa marca comercial, uno de los excipientes, específicamente uno de los colorantes, pues reactivó el cuadro de Crohn que traía esa paciente. Los excipientes juegan un papel importantísimo. No tienen un efecto terapéutico, pero sí pueden comprometer, ¿sí?, al principio activo. Es finalmente quien nos va a dar el efecto terapéutico. ¿Sí? Por eso de la importancia de no consumir y no administrar medicamentos cálmicos. Ahora, ejemplos de excipientes multifuncionales que se encuentran en el mercado, pues hay muchísimos, ¿no? La ventosa F95, que no trae otra cosa más que la glucosa, almidón, y que nos va a dar dentro del proceso de la elaboración de medicamentos pues ciertas ventajas. Un buen flujo, esto va a permitir que las tabletas no se atoren, una mejor compresibilidad, ¿sí? Cuando el pistón cierra, pues la tableta completamente en el primer impacto y no se está disgregando, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para esto es que necesitamos a los excipientes. Ahora, les decía, las formas farmacéuticas, pues es la disposición final que va a llevar al principio activo, ¿sí?, más los excipientes. Y dentro de estas formas farmacéuticas, pues vamos a encontrar sólidas, como es el caso de polvos, granulados, cápsulas, y que de ahí mismo hay una clasificación de gelatina blanda, de gelatina dura, tabletas, comprimidos, supositorios, óvulos. Formas farmacéuticas son semisólidas, como es el caso de las pomadas, pastas, cremas, jaleas. Líquidas, pues están los inyectables, los jarabes, las emulsiones, las suspensiones, los colibrios, y formas farmacéuticas gaseosas, como es el caso de los inhaladores o incluso los aerosoles. Entonces, entiéndase que la forma farmacéutica es la disposición final del medicamento, ¿sí? Y eso que comprende principio activo o principios activos, porque hay presentaciones comerciales donde una tableta, por ejemplo,
tiene hasta 3 principios activos, como es el caso de los medicamentos como antihipertensivos, como el Sport-GHT, ¿no? Que trae valsartán, alolipino e hidroclorotizina en una sola tableta. Ok. Entonces, esto a su vez, ¿sí?, nos lleva a pensar en el lugar de administración, o dicho de otro modo, lo que vamos a utilizar o cuál va a ser la vía de administración a utilizarse para estos medicamentos. En el estado físico que se presentan, por ejemplo, pueden ser sólidos o líquidos, pues están las cápsulas, los comprimidos, los granulados, ¿sí? Estas pues van a utilizar una vía de administración oral, ¿no? Los líquidos, pues tenemos soluciones orales, jarabes, elixir, suspensiones, infusiones orales y así diferentes situaciones para cada una de las formas farmacéuticas que van de la mano con la vía de administración. Aquí vamos a empezar a ir a la par entre forma farmacéutica y vía de administración. Y es precisamente la parte introductoria de lo que vienen siendo los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. ¿Okay? Dentro de esto, en la clase estructurada del día de hoy, pues vamos a abordar algunas definiciones, la parte de farmacocinética y la parte de farmacodinámica. Y no podemos empezar a hablar de farmacocinética y de estas definiciones que son: la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo, que bueno, esto a su vez nos ayuda a construir modelos para poder interpretar estos datos y por ende valorar y poder predecir la acción terapéutica o tóxica del fármaco. A grandes rasgos, o a la Mickey Mouse, la farmacocinética es lo que el cuerpo le va a hacer al medicamento, ¿sí? Por eso hablamos de dosis-concentración. Mientras que la farmacodinámica estudia los mecanismos de acción de los fármacos, los efectos bioquímicos, fisiológicos que se producen en el organismo. A la Mickey Mouse, farmacodinámica estudia lo que el medicamento le hace al cuerpo. ¿Okay? Por eso hablamos aquí de una relación concentración-efecto. ¿Perfecto? Bueno, esta es la primera diapositiva de la parte introductoria. Hemos transcurrido 1 hora. 5 minutos, hagan una pausa de 5 minutos. Vayan ahorita, levántense, estírense para ir abordando esos conceptos. Si no estamos despiertos,